Buenas tardes, hermanos. Bendiciones. ¿Estamos contentos? Estamos gozosos de estar nuevamente en la casa del Señor, casa de oración, casa donde venimos a buscar, ¿verdad?, esta coinonía, esta comunión con los hermanos, este amor, hermano. A veces decimos esta salvación tan grande, pero también tenemos que decir este amor tan grande. Amén. Y qué bonito es sentirse amado, ¿verdad?, por nuestro Señor. Y ese amor del Señor que ha sido derramado en los corazones de sus hijos, Romanos 5:5, es el amor que es manifiesto los unos con los otros. Es bonito, hermano, amar, y es bonito sentirse amado. Así que doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad, ¿verdad?, de servir, de estar en su casa, casa de oración, casa donde venimos a rendir culto a Él, que es el único Dios vivo y verdadero, ¿verdad?, a quien doblamos nuestras rodillas, levantamos nuestras manos, y nuestra vida es un culto 24/7 para Él. También saludo a los hermanos que nos ven a través del internet, hermanos que nos visitan, y por este medio quiero aprovechar dar las gracias a los hermanos, ¿verdad?, que se han preocupado por la salud de mi esposa, ¿verdad?, que han llamado, que nos han visitado, aquellos hermanos que no han podido por sus trabajos, ¿verdad?, pero sabemos que en sus oraciones está su hermana Milagro, y eso es lo importante, ¿verdad? Qué bonito. Y como decía, que yo dije a mi esposa que es bueno sentirse amado porque es el amor de Cristo que se manifiesta en nuestros hermanos, ¿verdad? Y es el amor que nosotros debemos manifestar a nuestros hermanos, a los hijos de Dios, y estamos gozosos, hermanos, en medio de la circunstancia. Estamos gozosos porque este gozo que ha sido implantado a través de los méritos de Cristo en nosotros no nos quita a nadie. Así que son momentos, ¿verdad?, de reflexionar y buscar cada día más del Señor, y que nos dé la paciencia, ¿verdad?, de pasar estas pruebitas, estas situaciones que nos ayudan a crecer espiritualmente. Sí, hermanos, vamos a redimir el tiempo. Estamos en este estudio de Zacarías. La semana pasada no tuvimos, ¿verdad?, la bendición, porque esto es una bendición, hermanos, que tengamos toda esta proyección. Es una bendición porque podemos ver, ¿verdad?, no solamente escuchar la palabra, leerla, sino que podemos ver visuales que nos dan más apertura, amplían nuestro conocimiento, ¿verdad? Y la semana pasada no pudimos, pero esta semana, gracias al Señor, que tenemos las proyecciones, y vamos a hacer básicamente no hemos entrado al texto bíblico. Llevamos 2 domingos, ¿verdad?, discutiendo este estudio introductorio. Hoy sí vamos a discutir versículos 1 al 3. Y como decían, ¿verdad?, algunos hermanos que han estudiado el bosquejo que hemos entregado, que realmente es un capítulo durísimo. Hay un comentarista, Charles Feinberg, dice que este es el capítulo más negro de todo el Antiguo Testamento, en su opinión. Y realmente, cuando lo que han estudiado, que han leído toda esta concordancia y han hecho un estudio al menos panorámico, hemos visto que es un capítulo durísimo, triste, ¿verdad? Porque trata ahí de los malos pastores, ¿verdad?, que han tratado mal al pueblo de Dios en aquel contexto y en nuestro contexto. Por eso estamos haciendo este estudio, vamos a estar buscando ese sentido original de aquel y de ahora. Amén. Porque vamos a estar viendo esta introducción que vamos a hacer sobre modos de interpretar sobre todo este capítulo número 11. Vamos a ver que siempre hemos discutido en la clase que esta profecía de Zacarías es una profecía eventual o próxima, y hubieron unos cumplimientos en cierto sentido, ¿verdad?, o hasta cierto envergadura, como podríamos decir, pero esto está apuntando más a un mensaje profético, escatológico, ¿verdad? Vamos a estar viendo ahorita varias posturas de la interpretación de este capítulo. Y, hermano, la palabra de Dios es eterna. Había un sentido original para aquella audiencia, y hubo unos cumplimientos parciales, estos juicios, pero hay una aplicación para hoy a esta dispensación, a esta economía, a esta administración de la iglesia, porque es palabra de Dios. Así como había malos pastores en aquel entonces, los hay hoy en día. Pastor, yo diría que aún más, ¿verdad? Y aquí, yo no sé si algunos comparten eso conmigo, pero bíblicamente lo dice, son contumaces y son charlatanes, a los cuales tenemos que nosotros, los que amamos a Dios, los que amamos su obra, los que amamos su iglesia, que amamos su palabra, la sana doctrina, dice en Tito 1:10, a los cuales tenemos que taparles la boca con la palabra de verdad. Amén. Y ese es nuestro compromiso con Cristo y su palabra. Por tanto, siempre vamos a buscar una aplicación en el contexto de hoy. El capítulo número 11
más bien está señalando a ese rechazo de ese Mesías. Recordemos esta profecía de Zacarías. Estos capítulos, ¿verdad? Hay varias opiniones de que fue el 518, otros piensan que fue un poquito más adelante, 409, inclusive algunos lo ubican hasta el 460, cerca de la terminación de la muralla, ¿verdad? Pero sea el 518, que es nuestra postura, porque es lo que podemos ver a través de la Biblia, o fuera en el 490, fue mucho antes de que viniese el Mesías Jesucristo, ¿verdad? Y muchos han concluido de que esto se trata de que hubo un manejo del pueblo de parte de Josué y Zorobabel, cosa que no podemos compartir porque no lo dice la Biblia. Ya serían deducciones, ¿verdad?, o prejuicios o interpretaciones forzadas. Yo creo que estos dos hombres hicieron la encomienda que el Señor, el ángel de Jehová, puso en sus manos. Hubo una limpieza de Josué. Y yo creo que bíblicamente esa obra que Jesucristo y ese nombramiento y ese postulado que hizo sobre el sacerdote, sumo sacerdote Josué, tuvo un cumplimiento. Porque dice ahí en Colosenses, dice que el que comenzó la obra en cada uno de nosotros las perfeccionará hasta el final. Amén. O sea que cuando Dios hace un llamamiento, no estamos hablando de salvación, hermano, estamos hablando de hombres y mujeres de Dios que ya son salvos, y el Espíritu Santo los llama, los posiciona, los ordena en un ministerio. Si es de Dios, ese ministerio va a ser fructífero y esa obra va a ser perfeccionada, porque es obra del Señor. ¿Por qué muchas iglesias, muchos ministerios ya no existen? Porque no eran de Dios. Porque eran hombres y mujeres que no estaban siendo dirigidos, primeramente no fueron llamados. Dijo nuestra hermana Loida que el pastorado, para que usted dijo la semana pasada, que era un ¿qué? Ya se me olvidó. Que era un llamado. Es un llamado. No es porque yo quiero ser pastor o que yo quiero ser... No, es un llamado, y el Espíritu Santo lo posiciona, lo ordena y lo capacita, ¿verdad? Cuando es una obra del Señor, hermano, no importa lo que venga, pastor, es obra del Señor y Él va a perfeccionar y esa obra se va a realizar porque Él es soberano. Porque es obra de Él, sí, hermana Loida. El hijo mío fue una entrevista, no voy a decir quién es, nada, a Miami, y acabaron de quitar al pastor, que lo tuvieron fue por 2 o 3 meses, donde el pastor sacaba los mensajes del internet y el domingo los leía en el público. No. Eso yo no me atrevería a jugar eso, pero eso es un vago. Eso es un vago. Yo compartía con nuestro hermano Omar que por eso tenemos que estar enfocados en el estudio bíblico personal. Y esa palabra, internalizarla, vivirla, ¿verdad? Y cuando usted habla de Cristo, no el púlpito, hermano, cuando usted habla de Cristo a su compañero de trabajo, eso está en su corazón y arde su corazón de pasión por la palabra del Señor, y eso brota, dice, de sus interiores brotarán ríos como de agua viva. Amén. Yo puedo ver predicaciones, aquí nos sentamos cada domingo a escuchar a nuestro pastor Azael González y nos edificamos a través de esa palabra. Otros pastores amigos nuestros, ¿verdad?, que nos invitan y escuchamos esto, y inclusive hasta por internet o por televisión. Hay hombres todavía, hermano, que tienen un compromiso serio con Cristo y su palabra, y podemos aprender. Pero yo quiero que el Señor comunique a través, por ejemplo, en mi caso, de mi persona, que soy un humilde instrumento en sus manos, que Él habla a través de mí, y que sea algo que haya unción que impacte para gloria y honra de Él. Yo estoy seguro que ese hombre, cuando se paraba allí, aunque estaba leyendo palabra, no era una palabra que había vivido, que había estudiado, que esa palabra, hermano, cuando hacemos el estudio bíblico, básicamente, para resumir lo que habló nuestro hermano director Omar Soto, es que cuando usted hace el estudio bíblico, esa palabra tiene que hacer una catarsis en su vida, una limpieza, tiene que quebrantarme, tiene que humillarme. Hay palabras que edifican a uno y le dan gozo. No, a mí me gusta cuando la palabra me quebranta y me lleva humildemente a decir, Señor, realmente perdóname, hazme vivir conforme a tu voluntad, hazme caminar conforme a tus propósitos. Entonces esa palabra, cuando esta persona quizás está predicando, es como si le tiraran a la congregación un balde de agua fría. No pasa nada, porque es una palabra que impacta, porque no es un mensaje de parte de Dios, hermana Loida. Sí, no, es que tengo la mente, después me pasó lo que me pasó. Se voló la cabeza.
Pero sí con dolor de mi alma lo digo, que están tomando el ministerio del pastorado y del pastorado de jóvenes como una carrera. Como un negocio. Peor aún, como un negocio. No como un llamado. Y qué pena. Qué pena. Eso es lamentable, hermano. Que vean esto como un negocio. Y a veces el mundo habla. Y a veces tenemos que callar, hermano, porque a veces tienes razón. Tienes razón muchas veces, la mayoría de las veces tienes razón. Hay muchos charlatanes, inclusive gente inteligente, intelectualmente, humanamente brillantes, ¿verdad? Y engañan, hermano, pero cuando estamos llenos del Santo Espíritu de Dios, como conducta y norma de vida para nosotros, su santa, bendita y soberana palabra, hermano, un verdadero hijo de Dios sincero, esto lo discutimos en las clases, que busque el rostro de Dios, nunca va a ser engañado. Pero aquel que va a la iglesia como si fuera, a veces decía un muchacho allá en Miami, dice, no, Carmelo, lo que pasa es que la iglesia, yo veo que ustedes van a la iglesia, eso es como un club social. No, un momentito, no es un club social. No es un club social. Para mucha gente quizá lo será, pero la iglesia de Cristo es iglesia de Cristo, la organización mejor fundada en este mundo. Cuidado, no es un club social. Quizás para ti o para muchos no, pero bíblicamente la iglesia de Cristo es iglesia de Cristo. No es cualquier cosa, hermano. Y estas personas tendrán... Yo oro mucho por estos pastores, hermano, porque trabajo de cerca con los pastores y amo a toda la iglesia, pero tengo algo especial con los pastores porque no es fácil. No es fácil, el pastorado no es fácil. Es sacrificio tremendo, es un dolor tremendo y tenemos que orar por los pastores que son serios y orar por aquellos también, hermana Loida, que están así, que son charlatanes, que se arrepientan. Que Dios quebrante su corazón y pidan perdón a Dios y pidan perdón a tantas ovejas que le han hecho daño. ¿Usted sabe lo que es robarle el mensaje a otro pastor? Eso no. Por eso yo, hermano, a mí me gusta el estudio bíblico y yo tengo muchísimos comentarios, pero yo hago primero mi estudio personal, mi exégesis. Señor, esta palabra, esta revelación que fue inspirada, tu Espíritu Santo que mora en mí, dame la iluminación para entender esto. Y después que yo hago mi exégesis, mi estudio personal, busco otras referencias, cómo Dios iluminó a esos otros hombres que son de ayuda para mí también. Y puede ser que yo tome algunas citas, pero el estudio bíblico tiene que ser personal, hermano. Dios Espíritu Santo que ilumine nuestras mentes y nos dé lo que queremos. Hermano, esta escuela dominical son 55, una hora. Pero igual que el pastor, vamos a poner de ejemplo al pastor. El pastor viene a hacer un mensaje ahorita en la tarde, a las 2 de la tarde, de 35, 40 minutos. Pero ha sido una semana de oración, de estudio bíblico, de búsqueda, de esa guianza del Santo Espíritu de Dios. No, a veces vemos, son 35 minutos, no, hermano. Hay lágrimas, hay llanto. Con esto que estamos, Señor, que seas tú hablando a través de mí, que yo mengo allí, que tú seas el que crezca, que seas tú edificando la iglesia, que sea una espada que atraviese, que haya los cambios necesarios, siembra los corazones. Hermano, es una encomienda, es un compromiso, pastor, muy serio, muy grande. ¿Verdad? A veces vemos como que si los pastores, no, hermano, tenemos que orar por los pastores que son serios en la palabra de Dios, que han sido llamados, han sido puestos y están respondiendo a ese llamado, ¿verdad? Responsablemente y seriamente, y sobre todo en santidad. Pero también tenemos que orar por aquellos pastores que aún así, ¿verdad?, que no compartimos esa postura de ellos, esa opresión contra el pueblo de Dios, contra las ovejas, orar para que se arrepientan. Entonces, este capítulo número 11, un capítulo tremendo, vamos a estar leyendo algunas referencias cruzadas que habla sobre el Líbano y las enzimas de Basán y la gloria del Jordán. Y está hablando, hermano, está hablando aquí más bien de 4 territorios, ¿verdad?, en específico de toda la, como siempre decimos aquí, de toda la Palestina. Primeramente el Líbano, que queda hacia el norte, los que estuvieron estudiando el bosquejo. El segundo territorio es Basán, al noreste del mar de Galilea, unas planicies, ¿verdad?, y unas colinas hermosas. Tercero, las tierras planas de Samaria, donde están los pastores, ¿verdad? Donde mayormente estaban los pastores pastoreando. Había unos prados enormes, unos llanos tremendos, unos valles. Y cuarto, el Jordán. Entonces decimos, este castigo solamente fue para esas regiones. En el sentido más amplio está hablando que toda la Palestina, ese castigo iría sobre toda la tierra.
desde el norte al centro y tan al sur como el Mar Muerto. Estamos hablando de Judá. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo unas proyecciones ahorita, que el río Jordán nace en las faldas o en las cuencas del monte Hermón. Y recordemos, el monte Hermón fue el punto más al norte que conquistó Josué con Caleb. Hasta ahí fue que llegó la conquista, aunque el territorio era mucho más al norte todavía. Y ahí nace el río Jordán, desemboca en un lago que es el lago Jule, un pequeño lago. De ahí sigue, atraviesa ese lago, sigue el río Jordán, desemboca en el mar, o más bien dice un mar de Galilea, pero en realidad es un lago. Lo que pasa es que es un lago de 18 millas por 12 millas, es un lago enorme. Desemboca ahí y vuelve y sale del mar de Galilea y va recorriendo toda Samaria, entrando al reino del sur, a Judá, y finaliza en el río Jordán. O sea, cuando en este contexto el profeta está diciendo, este castigo es para el Líbano, para el centro, Basán, que está al noreste del mar de Galilea, a las planicies de Samaria, donde están los pastores, y tan al sur como el Mar Muerto. O sea, estamos hablando que el Mar Muerto, al lado oriental, colinda con Judá, con Jerusalén, hacia el occidente con Moab y Edom, que están hacia el desierto de Edom, de Negev. Por tanto, este juicio está cubriendo básicamente todo el territorio de toda Palestina. De este juicio en el sentido próximo o eventual, como decimos en la clase, fue en el año 70 de nuestra era. Cuando viene el Mesías, nace Jesús, ¿verdad? Según Miqueas 5:2, Jesús de Nazaret, el Mesías, a quien ellos están esperando tanto, pero los doctores de la ley, que se supone que si hubiesen estudiado las 70 semanas de Daniel como nosotros, la estudiamos aquí en la escuela dominical, hubieran identificado a Jesús de Nazaret. Este era el Mesías tan esperado, y eran los doctores de la ley. Una aplicación para la iglesia hoy, así pasa en la iglesia hoy. Gente va a la iglesia para escuchar lo que quieren escuchar, y no se enfocan en el estudio bíblico serio de la palabra de Dios. Quiere que le profeticen, quiere que le digan vas a ser próspero, vas a tener un ministerio. ¿Cuántos hay aquí? 100. Esta iglesia en 3 meses van a haber 1000 personas, y están desenfocados de la palabra de Dios. Llega Cristo, como dijimos la semana pasada, y ni cuenta se da que ya Cristo vino por su iglesia. ¿Por qué? Porque no están pendientes a la palabra de Dios. Están viviendo, hermano Roberto, como si fuera la iglesia un club social. Y eso pasó en ese entonces. Estaban estos doctores de la ley que se supone que identificaran, no, según la profecía de Miqueas 5:2, este es el Mesías. Según las 70 semanas de Daniel, que al menos fueron 538 años antes de que Jesucristo naciera, si estuvieran pendientes esas 70 semanas de Daniel, hubiera identificado al Mesías. Pero hubo un rechazo, no lo recibieron, buscaban a Cristo porque sanaba, porque expulsaba a los demonios, porque era un tremendo predicador, nuestro Señor, ¿verdad? Muchos iban ahí solamente por escucharlo, porque hablaba bonito y decía, y habla con esa autoridad. No era autoridad, lo que pasa es que Cristo lo que predicaba, lo vivía. Y estos fariseos, mucho conocimiento, predicaban, pero como no lo vivían, no hay autoridad en el mensaje. Por tanto, ¿de qué vale aquí yo predicar de amor si no amo a mi esposa, si no amo a mis hijos, si no los amo a ustedes? Soy un tremendo hipócrita. ¿De qué vale? Porque está hablando este hombre ahí de amor, sí, como trata a la mujer, como trata a sus hermanos en Cristo. Por tanto, el mensaje tiene que estar acompañado, hermanos, con testimonio. Con testimonio del que está exponiendo, del que está en la homilía bíblica, tiene que vivir conforme a lo que está hablando. Amén, santamente. Por tanto, vamos a estar buscando Zacarías 13, 7 y 9. Alguien que lo pueda leer en voz alta y clara, buscando alguna referencia antes de entrar al texto bíblico. Zacarías 13, 7 al 9. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová,
que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mío. Aleluya. Hermano, lo que hemos venido estudiando en la clase, en esta profecía, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando habla de tierra, ¿de qué está hablando? Cuando habla de tierra, ¿perdón? De Palestina. O sea, en el contexto judío, tierra no es todo el globo terráqueo, es Palestina. Por tanto, esto está aquí hablando de israelitas. Hermana Gini, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo, a todo lo que él creó, todo esto es de él. Todo, la creación es de Jesucristo. Todo fue hecho en Cristo, por Cristo y para Cristo. Por tanto, Cristo vino a lo suyo, a lo que él creó, el mundo, esto es de él. Mas los suyos, los judíos, no le recibieron. Por tanto, esta profecía de Zacarías 13:7-9 está hablando de toda la tierra, de todos los palestinos. Cuando decimos palestinos, está hablando de reino del norte y reino del sur. Y dice, el pastor de Jehová es herido. Dice, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Hermano, en el primer siglo hubo una dispersión, sobre todo de esta iglesia judía naciente, una dispersión hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Dice, y haré volver mi mano contra los pequeñines. Y acontecerá en toda la tierra, en toda Palestina, desde el monte Hermón, lo que ellos conocían, desde el monte Hermón hasta Cades Barnea, abajo, allá cerca del desierto de Negev, mucho más al sur de Edom, lo que había recuperado, o más lo que había conquistado Josué. Dice Jehová que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Hay un remanente que en el año 70 pasó eso. Yo voy a estar repartiendo, hermano Omar. Tenemos una literatura aquí para que usted siga haciendo este estudio en su casa, para que vea los acontecimientos del año 70. Fue una destrucción, una mortandad y una hambruna que estuvimos viendo una película sobre Jeremías. Hermano, y hay cosas que no se pueden, vaya, que la película no puede presentarla, porque allí las madres se comían a sus hijos de la hambruna. Sí, uno para cada uno, sí, yo creo que nos dé. Para que ustedes puedan leer estos acontecimientos del año 70, esto para que ustedes lo lean en sus hogares, es una página, pero está en ambos lados, tiene información, para que veamos todos estos acontecimientos que pasaron en el año 70. O sea, 2/3 partes. De 9 personas, 6 serán cortados de ella, de la tierra, y 3 quedarán. Dice, y meteré en el fuego a la tercera parte, o sea, a ese tercio de personas que quede, los meteré en la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Hermano, del versículo 8 al versículo 9, ¿qué tenemos ahí? Manaema, ¿qué tenemos ahí en ese lapso de tiempo? Eso lo discutimos en la clase. Un hiato. Desde ese juicio hasta el día de hoy, desde el año 70 hasta el día de hoy, los judíos no han vuelto su rostro a Jehová Dios. Hubo un rechazo, están dispersos. ¿Sabe lo que pasa? Que ellos quieren tener comunión solamente con el Padre. Imposible. Es a través de Jesucristo. Yo soy el camino al Padre, yo soy el camino a la vida eterna, yo soy el camino al reino de los cielos, yo soy la puerta. Es a través de Cristo. Eso es lo que pasa con los testigos de Jehová. Fíjense, los testigos de Jehová dicen Jehová Dios, el Padre,
el Espíritu Santo, aunque tiene un mal concepto erróneo, dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios, pero inclusive hasta estudian del Espíritu Santo, pero el problema es con el Señor Jesucristo. Ahí está el problema con ellos, con el Señor Jesucristo. Por tanto, hoy en día muchas personas aceptan al Padre y veneran a Dios Padre, inclusive al Espíritu Santo. El problema es con Jesucristo. Número 1, nadie puede tener comunión con el Padre si no es a través de su Hijo Jesucristo, Dios Hijo. Nadie puede tener comunión con el Santo Espíritu de Dios porque Jesucristo, yo enviaré. ¿Quién es el que envía el Espíritu Santo? Jesucristo. Pues no puede ser poseedor del Santo Espíritu de Dios si no tiene a Jesucristo. Por tanto, que no tiene comunión con Jesucristo, no tiene comunión ni relación con Dios Padre ni con el Espíritu Santo. Por tanto, hasta el día de hoy está este versículo 8 al 9 en que el pueblo se vuelva, dice, él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Hasta el día de hoy no ha pasado eso. ¿Cuándo va a pasar esto escatológicamente, exhaustivamente? En la segunda venida, cuando realmente reciban a Jesucristo el Mesías, que anhelarán en este tiempo de purga, de tribulación. Y en la tribulación, aquellos que han leído Apocalipsis, los juicios de los sellos, las copas, es una devastación tremenda. 2/3 partes de la humanidad desaparecerá, si hermana Loida. El problema de ellos es que van a aceptar a Jesucristo como Jesús. ¿Perdón? El problema de ellos es que van a aceptar a Cristo como Mesías. Y ahí es cuando se van a poner las soga al cuello. Ahí van a empeorar las cosas. Pero aún así hay un remanente. Hay unos 144.000 que están predicando este evangelio eterno de Dios. El mismo evangelio que estamos predicando nosotros hoy. El mismo evangelio que han predicado hace 40, 50, 100, 200 años atrás, hermanos nuestros de la sana doctrina, ¿verdad? Será predicado y muchos que buscarán sinceramente al Señor no serán engañados. Inclusive pondrán su vida como testimonio de su fidelidad y serán degollados. Como usted dice, millones y millones de personas serán degollados por el testimonio de Cristo, por causa de Cristo. Pero Cristo dijo, aquel que ponga su vida por mi causa, el que pierda su vida, la ganará, porque tendrá la vida eterna. Y esa es la vida, hermano, que esta vida, yo le doy gracias a Dios por esta vida. Pero dice la palabra que ya disfrutamos de naturaleza divina. Y yo quiero estar allá en esa vida. Esa vida eterna, hermano. Porque allí tenemos, ante la presencia del Señor, no hay pecado, no hay aflicción, no hay llanto, no hay lágrimas, no hay dolor, no hay nada más. Una felicidad eterna. Tremendo, ¿verdad? Buscamos eso. Zacarías 8, 1 al 3. Zacarías 8, 1 al 3, que lo puede leer en voz alta y clara. Zacarías 8, 1 al 3. Dice, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará la ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Escuche, hermano, aunque el pueblo ha rechazado al Señor, dicen Romanos que los dones del Señor son irrevocables. Él escogió ese pueblo y hasta el día de hoy está tratando con ese pueblo. Está cegado en parte. Está el plan de la iglesia, desarrollándose la iglesia, creciendo la iglesia. Pero la mano de Jehová no ha sido cortada de su pueblo Israel. Sigue tratando con su pueblo. Dice ahí que lo celé con gran celo y con gran ira lo celé. O sea que el que le haga daño al pueblo de Dios recibirá la ira, el enojo, porque él cela, porque ese es su pueblo escogido. Que en el contexto nuestro, él cela a su iglesia. El que se meta con uno de nosotros se está metiendo con el mismo Señor Jesucristo. Y pidamos misericordia, hermano, que se arrepientan, que le pidan perdón a Él y nos pidan perdón a nosotros, porque es otra cosa, hermano. Cuando ofendemos a un hermano, no es solamente pedirle perdón a Dios, entra a cuentas con tu hermano también. Porque la ira del Señor, hermano, el que nos toca a nosotros, toca a la niña a los ojos del Señor. Algo muy preciado, ¿verdad? Dice ahí, ahora escuchen, el 3. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión. ¿Sabe que esa palabrita restaurado no es restaurado? Esa palabra es he vuelto. Está hablando de la segunda venida. Dice, así dice Jehová, yo he vuelto a Sión
y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. O sea que a veces dicen, no, yo voy para Tierra Santa. ¿Cuál Tierra Santa? No, no es santa. Todavía no es santa. Será santa cuando esté la presencia de Jesucristo allí en su segunda venida. Hasta ahora no es santa. Ellos rechazaron a Jesucristo. Jerusalén es la ciudad escogida por Dios, pero no es santa porque la Chequina, según Ezequiel, desde el 8 hasta el 10, dice que se fue del templo. Es la ciudad que él ha destinado para eso, pero hasta hoy no es santa, será santa. No, yo voy para Jerusalén, pero eso de Tierra Santa, hay que tener cuidado con eso, porque no es santa todavía, hasta que haya presencia, que vuelva la Chequina, cuando Jesucristo, este mismo Zacarías 14 dice que posará la planta de sus pies en el olivete, en el monte de los olivos, y entrará por la puerta del oriente, puerta dorada, por donde mismo se fue la presencia de Jehová, y entonces será, dice ahí, monte de santidad. Porque habrá presencia del Señor allí. Ahora, 4 formas de interpretar, o más bien 3 formas de interpretar este capítulo número 11. Hay una postura que dice que esto se cumplió. Escuchen, qué disparate, qué disparate. Que eso se cumplió en el 587. Recordemos cuando viene la invasión de Egipto en el 608, fue una campaña solamente de 2 años que tuvo dominio sobre Jerusalén. Se levanta el imperio neobabilónico, al frente estaba Nabucodonosor, no era rey todavía, era virrey, su rey era el padre, que estaba enfermo, pero él hace emprende esta conquista y derrota al ejército de Egipto, y entonces toma posesión en el 606 de Jerusalén. Y en estos primeros cautivos que se van, en el 606, fue Daniel, el profeta Daniel. Hubo otra investidura de este imperio en el 597, y ahí entonces capturado el profeta Ezequiel, que era un poquito menor que Daniel, por eso que son contemporáneos. Ahora, 10 años después, este Nabucodonosor no se queda con esa, dice, no, esta ciudad hay que barrerla, hay que destruirla, y entonces en el 587 antes de Cristo viene la destrucción de Jerusalén en ese entonces. Que se destruye el primer templo de Salomón. Lo que estamos estudiando ahora, del 536, cuando ellos retornan, y en este sentido, 518, de esta profecía, ya estaba a medio construir esa reedificación, porque era el mismo fundamento que estaba allí. Y hay comentaristas, digo esto, hermana Loida, porque usted está estudiando ahora, está hecho una estofona estudiando el comentario de Matthew Henry con la Biblia de estudio y todas esas cosas, para que tenga cuidado, que estemos alerta, porque ellos dicen que ellos dicen que eso se cumplió en el 587. Entonces, si en el 587 se cumplió eso que dicen algunos comentaristas, que respetamos su opinión, pero ¿cómo entonces Zacarías, o más bien para ponerlo en un término un poquito más amplio, cómo entonces el ángel de Jehová le dice a Zacarías que profetice algo que ya se cumplió? Imposible, no es lógica. ¿Qué es profecía? Profecía es historia por cumplirse. ¿Verdad que sí? Historia es profecía cumplida. Por tanto, no puede ser en tiempo pretérito. La profecía no ha pasado, la historia ya pasó. Entonces, si Zacarías el 518 está hablando al menos 50 años después, está profetizando, o más bien está anunciando algo que ya pasó, eso es un periódico viejo. Eso no tiene sentido. Por tanto, no compartimos eso. Otra es que se refiere en un punto escatológico. Los que han leído ya el libro de Zacarías, capítulo 12 y 14. Desde que comenzamos la clase estuvimos hablando de que hay que tener cuidado con esta profecía, sobre todo de Zacarías, porque es traspuesta. Es cuando miramos varias montañas, una cordillera, y usted ve una serie de montañas, y usted puede ver que hay unas más cercas que otras, pero de aquí a distancia yo no sé qué valle hay que separe entre una montaña y la otra. Y esta profecía de Zacarías es traspuesta. Había un cumplimiento inmediato, las primeras montañas, pero después había un lapso de tiempo, un valle, y había otra montaña que es el otro cumplimiento.
Pero ellos dicen que esto no ha tenido cumplimiento ni tan siquiera inmediato, sino que es escatológico en la segunda venida. Sí, entendemos eso. La profecía de Zacarías sobre todo es profecía escatológica, pero también un cumplimiento eventual. Porque en el año 70 hubieron todo esto en una escala menor a lo que se espera en esa segunda venida, sobre todo este periodo de purga de la tribulación, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que ese periodo de la tribulación es un tiempo como nunca ha experimentado la humanidad. Por tanto, es un tiempo tremendo que hasta hoy no se ha vivido. O sea, si en el año 70, escuche, si hay otros que se enfocan en el año 70, si fue que se cumplió en el año 70, se equivocó la Biblia. Porque han pasado ya cerca de 2000 años, Cristo no ha venido, no se ha implantado el reino milenial. Hermano, no tiene lógica. La iglesia está aquí porque está usted y yo, hermano Pino, estoy yo, hermano Gini, usted está aquí. Hermano Julio, usted está aquí, pero Cristo no ha venido. Porque si hubiese, estuviéramos hace rato allá arriba. Por tanto, no hay lógica en este tipo de interpretación. La interpretación correcta es que esta profecía de Zacarías que vamos a estar estudiando tuvo un cumplimiento eventual en el año 70. Jesucristo es crucificado en el año 33 de nuestra era. Y él dijo: tú, este templo hermoso, no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuándo pasó esto? 37 años después, en el año 70. Y no solamente destrucción, sino que 2/3 partes de la información que yo le di, para que ustedes vayan a leer, esto es del historiador Fabio Josefo, tremendo. Son 2 libros, yo hice un compendio, los resumí. Son 2 libros enormes, así que es Antigüedades Judías y Guerra de los Judíos, donde este hombre que vivió en esa época cuenta todas estas cosas, toda esta mortandad que hubo, esta hambruna que hubo en Jerusalén, sobre todo en Jerusalén, pero que comprendía toda la tierra, porque ese 1.2 millones que murieron eran no solamente de Judá, habían hombres y mujeres que venían del norte. Porque esto pasó, hermano, en el año 70, en las fiestas de la Pascua. Cuando inclusive y hubo un censo. Cuando había un censo, todos subían. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, cuando era niño, hubo un censo que su madre María fue a las fiestas, pero sobre todo para el censo. Y nuestro Señor Jesucristo se quedó allí en el templo. Por tanto, había una multitud enorme cuando el general Tito impactó Jerusalén en el año 70. Una destrucción tremenda, hermano. Pero ese Tito, con todo lo que hizo, fue un instrumento de Dios para hacer justicia. Hubo un rechazo del Mesías, hubo una profecía que no habría que dar piedra sobre piedra. Ahora, ¿qué ha pasado? El pueblo da la espalda a Dios, sigue renegando de Dios, no ha aceptado el Mesías. Está la iglesia desarrollándose, creciendo la iglesia de Cristo. Cristo viene por su iglesia y entonces entra el periodo de tribulación. De esta purga, de estos juicios tremendos que irán sobre la tierra, pero sobre todo sobre Palestina, sobre este pueblo de Israel. Vamos al texto bíblico. Vamos a comenzar versículo número 1. Quiero poder leer en voz alta y clara. Ya vamos a entrar directamente al texto bíblico. Vamos a tratar de desarrollar estos 20 minutos, estos 3 versículos. Vamos a estar siempre, buscamos una versión que nos pueda ayudar. Nueva Traducción Viviente, aquí en rojo, dice: Líbano, abre tus puertas para que el fuego pueda devorar tus bosques de cedro. Otra versión que podemos usar es Nueva Versión Internacional, dice: abre tus puertas, monte Líbano, para que el fuego devore tus cedros. Vamos a estar discutiendo esa primera oración o esa primera frase: oh Líbano, abre tus puertas. Recordemos que discutimos en el 10:10, anteriormente habíamos discutido. Voy a dar lectura al versículo 10 del capítulo 10. Dice: porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará.
En este sentido estaba hablando, fíjese, 10:10, está hablando que después de la tribulación, tenemos que cronológicamente ubicar estos tiempos, después de la tribulación, ya Cristo implantó el reino milenial, entonces todas estas tierras, en la Loida, se llenarán de estos judíos. O sea, el Líbano, que era un área poco habitada, porque eran unos bosques donde se cosechaba, o más bien se sembraba, se cultivaba el cedro, que era una madera preciada, sobre todo se edificó con el cedro la casa de David, y la casa de Jehová, el templo de Salomón, con cedro enchapado en oro puro. Ahí es cuando se cumple la promesa. ¿Perdón? Ahí es cuando se cumple la promesa. Exacto, pero este 10:10, el 10:10, Zacarías 10:10 está hablando cuando el Dios Jezreel, ¿quién es Jezreel? Jehová, Dios siembra. Serán sembrados en el Líbano, en Galaad, donde hasta el día de hoy es un área que no es habitable, pero habrá tanta prosperidad, una restauración de la tierra, que aún esas tierras serán llenas de judíos, en ese contexto. Ahora, muchos comentaristas dicen, no, lo que pasa está hablando es que abre tus puertas, en el 11, que la profecía de Zacarías es cambiante, y tenemos que tener cuidado cronológicamente con la profecía de Zacarías, por eso vamos pausado en la clase. Dice, oh Líbano, abre tus puertas. Para que le dé la bienvenida a los judíos. Es que el contexto es distinto. El contexto del 10:10 está hablando de la bendición del pueblo de Dios en el milenio. El 11 está hablando del juicio a toda la tierra, en este sentido a Palestina. Recordemos que cuando entramos el capítulo 9 en adelante, cuando comenzamos esta sección, la cuarta sección de Zacarías, que son los dos mensajes de peso, las dos cargas, sobre todo 9 al 11 y 12 al 14, discutimos que se menciona una bendición del pueblo. Primeramente hay una bendición, que se llenarán la tierra de judíos, el Galaad, el Líbano. Se da el resultado de lo que Dios va a hacer, y después se da el proceso de cómo se va a llegar a ese resultado. A diferencia de nosotros, decimos, bueno, hay que hacer esto, lo otro, y el resultado va a ser este. La Biblia no, y sobre todo la profecía de Zacarías. Él da un resultado, esto va a ser así y esto es lo que yo voy a hacer, dice Jehová. Y después menciona el proceso para llegar a ese resultado. Por tanto, en este sentido aquí, oh Líbano, abre tus puertas, recibe el juicio de Dios. Hermano, ¿quién puede resistir a Dios? Nadie. Por tanto, oh puerta, oh Líbano, abre tus puertas. Segunda frase dice, y consuma el fuego tus cedros. El Líbano era un área, se cultivaban estos árboles cedros, y para las personas que viven en el Líbano eso era su orgullo, era su vanagloria. Por tanto, Jehová está diciendo, oh Líbano, el orgullo. Fíjense, está preparando todo el contexto para los pastores. Todo esto es un preámbulo, versículo 1 al 2, es un preámbulo. Esto es lo que se llama en el hermenéutico una prosopopeya, una personificación. Está diciendo, oh Líbano. Líbano, ¿qué es? Un territorio. O sea, Jehová Dios está hablándole al Líbano, a un territorio, como si fuera una persona. Oh Líbano, abre tus puertas. La ciudad no tiene puertas. Dice, para que el fuego consuma tus cedros. Está hablando, hermano, a personas. Este versículo es un lenguaje personificado o en prosopopeya. Está indicando aquí el orgullo del Líbano, de las personas del Líbano, serán quemadas por el fuego. Y fuego, hay hermanos, ¿verdad?, que dice que realmente hemos sido bautizados con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo para darme el poder de vivir en santidad y testificar a Cristo. Pero el fuego, porque yo fui bautizado, es para que queme, para juicio de mi vida. O sea, hermano, no saquemos de contexto. No, yo soy bautizado con Espíritu Santo y fuego y hablo que la tierra tiemble y sano y impulso los demonios. No, hermano, hay que tener cuidado. El Espíritu Santo nos da poder para, sobre todas las cosas, vivir en santidad.
conforme a su voluntad, testificar a Cristo con poder, testificar a Cristo con unción. Y el fuego es para que vaya quemando la basura que aún queda en mí. Por tanto, yo le doy gracias a Dios que hemos sido bautizados con Espíritu Santo para que nos dé poder de vivir a Cristo en santidad, y el fuego para que vaya quemando esa escoria, esa basura que aún queda en nosotros, que queda en usted y queda en mí. Por tanto, la Biblia, siempre que se habla de fuego, es de juicio. Nunca el fuego es para experiencia de poder, como hay algunos hermanos que dicen por ahí, no, porque el fuego, busca el fuego, Señor, manda el fuego. Hermano, usted está pidiendo juicio. Usted lo que está pidiendo es juicio. Entonces, en vez de pedir el poder del Santo Espíritu que sea manifiesto, no, piden el fuego de Dios. Hermano, el fuego de Dios es juicio. En toda la Biblia, Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21 es juicio. Por tanto, va a haber un juicio para el Líbano, para esta región orgullosa, ¿verdad?, de esos cedros. Vamos a ver aquí un árbol de cedro, que eran árboles gigantes, una madera preciada, aún hasta el día de hoy. El cedro es costoso. La madera del cedro es costoso. Aquí vemos algunos árboles enormes, altísimos. Por tanto, esa era su gloria. Estos bosques del Líbano, del cedro, era la gloria de estos lugares. Y por eso dice el Señor: oh Líbano, abres tus puertas para mi juicio. El juicio mío, que es irresistible. El juicio, hermano, ya está determinado. El juicio de Dios viene. Dios, lo que pasa es que es paciente y espera que todos procedan al arrepentimiento. Y dice: y el fuego, o sea, el juicio de Dios consuma los cedros. No, su orgullo. A los hombres, recordemos, una personificación. Está personificando. Versículo número 2. ¿Quién lo puede leer en voz alta y clara? Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Vamos a estar leyendo esta versión Santa Biblia textual. Dice: llora, oh ciprés, que el cedro ha caído y los majestuosos han sido talados. El cubano dice: han sido chapeados. El Señor viene, mire, chapeando. Dice: lamentaos, oh robles de Basán, porque el denso bosque ha caído. Otra versión que nos da un poquito de amplitud también es Nueva Traducción Viviente. Dice: lloren, lamentaos, lloren ustedes cipreses, porque todos los cedros arruinados han caído los más majestuosos. Lloren ustedes, robles de Basán, porque los tupidos bosques han sido talados. Vamos a estar viendo aquí alguna encima. Era un tipo de árbol, o más bien todavía es un tipo de árbol, que no es como el cedro, que el cedro se forma un gran bosque. Y son árboles grandísimos y es un bosque denso. En nuestro contexto, aquí en Estados Unidos, hay bosques que son muy densos en cuanto a los pinos. Sin embargo, la encima era un árbol más bien solitario. O sea, habían varios acres entre una encima y otra encima. Estaban más dispersos. El mensaje aquí es el siguiente, hermano. Escuchen. Dice: oh, aullid, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Dice: aullad, encimas de Basán. Porque, ese porque, siempre buscamos porque, hermano Roberto. Ese porque es una conjunción explicativa y tenemos que estar pendientes con esos porque, esas conjunciones. Porque la explicación: el bosque espeso es derivado. O sea, en otras palabras, le está diciendo en esta prosopopeya, en esta personificación: oye, encimas, ustedes que viven, que son poquitas y son dispersos. Esto hablando en personificación. Yo, Jehová, mi juicio, aún los bosques grandes, los árboles más majestuosos, no han resistido mi juicio, ¿cuánto más ustedes?
En el contexto, Apocalipsis 20, 11 al 15, juicio del trono blanco. Dice, y estarán de pies delante del Señor en el juicio del trono blanco, grandes y pequeños. No es hombres y niños, está hablando hombres de poder, políticos, presidentes, reyes, así como aquel pobre, pero que no aceptó a Cristo, experimentará el juicio eterno de Dios. Ese es el contexto que está hablando aquí. Ciprés era un árbol un poquito más de menor envergadura que el cedro, y todavía más aún la encima. Pero hay un contexto, hermano, sobre esto de Basán. En el libro de Miqueas 7:14, escuche, Miqueas, este hombre profeta de Moreset, a 30 kilómetros al suroeste de Jerusalén, quien profetizó a Judá. Este hombre profetizó en el 537 hasta después de la caída del reino del norte en el 722. Y sobre todo, hermano, escuche esto, anote esto, hermana Loida. Hay un versículo trascendental en Miqueas que es el 5:2, ¿verdad? Miqueas 5:2, que se anuncia que de Belén, de esa pequeña Éfrata, nacería el Mesías, ¿verdad? Pero hay un versículo que es voy a estar leyéndolo, de Miqueas 7:14, es que vamos a estar leyendo. Vamos a estar leyendo ese 7:14. Pero hay un versículo de Miqueas, capítulo 8, voy a estar leyéndolo, que este es el versículo, hermano, éticamente más importante de todo el Antiguo Testamento. Escuche, Miqueas 6:8. Este hombre profetiza contemporáneamente con Amós, Oseas e Isaías. Escuche, hermano, anote eso. Aquí no tengo que leer, le dice Ojo, ponga ojo. Este Miqueas profetiza contemporáneamente con Amós, con Oseas y con Isaías. Y en este versículo, Miqueas 6:8, él engloba, resume el mensaje de estos tres. En este versículo, Miqueas engloba, resume todo el mensaje de Isaías, todo el mensaje de Oseas y todo el mensaje de Amós. Voy a estar leyéndolo. Miqueas 6:8 dice, esto es lo que Jehová pide de nosotros. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Este fue el mensaje de Amós. El mensaje de Amós fue justicia social. Escuche, y amar misericordia. Este fue el mensaje de Oseas, la misericordia de Jehová. Es que nosotros demostremos la misericordia de Jehová. Dice, y, hermano Roberto, es ahí que es una conjunción copulativa, está añadiendo acción. Y humildad ante tu Dios. ¿Qué predicó Isaías? Arrepentimiento, quebrantarnos delante del Señor. Por tanto, Miqueas en el 6:8 resume todo el mensaje de todos los tres profetas. Ese sí es un versículo importantísimo en cuanto a la ética del cristiano, en aquel sentido, en aquel tiempo y hoy día. Miqueas 7:14, hermano Pino, ¿lo tiene? 7:14. Dice así: apacienta a tu pueblo con tu callado y el rebaño, apacienta a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campos fértiles. Busque pasto en Basán y Galad, como en el tiempo pasado. Escuche, busque pasto en Basán y Galaad, que esto lo estamos mencionando. Amós 4:1 al 3, recordemos que Amós está pidiendo justicia social. Y perdonen las damas, ¿verdad? Pero aquí está hablando el profeta, más bien Jehová Dios hablándole a las vacas de Basán. Está hablando de las mujeres en aquel contexto. Porque estas mujeres para este tiempo, 737 antes de Cristo, eran mujeres orgullosas y querían vivir una vida de pompa y obligaban a sus esposos a que esclavizaran a sus hermanos judíos. O sea, vivían de esta vida de pompa, de riquezas, por el maltrato de sus hermanos judíos. Los esclavizaban.
Y mira el juicio que declara el Señor. Oseas 4, 1 al 3. Quiero poner en voz alta y clara. Oseas, Amós, 4, 1 al 3. Oíd esta palabra. Ajá. Vacas de la sangre. Son a las mujeres. Estáis en el monte de Samaria. Que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. Que decís a vuestro Señor. A sus esposos. Traed y beberemos. Ajá. Jehová el Señor juró por su santidad. Ajá. Y aquí vienen sobre vosotras días. Los llevarán con gancho. Con galfio. Y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas unas tras otras. Y seréis echadas del palacio. Dice ¿Quién dice? Jehová. Jehová. Escuche, dice, oí palabra, vacas de Basán. Esto es una personificación. Jehová no está hablando de las vacas, está hablando de las mujeres. Una prosopopeya, personificación. Dice que estáis en el monte de Samaria, reino del norte, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros esposos, señores, escuchen lo que decían estas mujeres, traed y beberemos, vida de pompa, trae. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí, vienen sobre vosotras, no sobre las vacas, sino por las malas mujeres de estos judíos, esposas, en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes, a sus hijos, con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra como esclavas, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Esto tuvo un cumplimiento en el año 70. Dice ahí, vacas de Basán. Era el orgullo, el juicio de Dios viene, hermano, el orgullo sobre todo de no aceptar al Creador. Porque el hombre vive como si, no, Carmelo, ¿qué? Tú estás predicando a Cristo, chicos. Si tú hablas de Cristo y pasan necesidades, pasan situaciones. Es que nosotros no predicamos un Cristo de éxito, predicamos un Cristo que salva, que sana, que viene pronto, que aún en la aflicción tenemos el gozo de esta salvación tan grande, de que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones, sentimos su amor, sentimos su presencia, su guianza de su Santo Espíritu, sentimos el amor de nuestros hermanos. Hermano, y que nos espera una vida eternamente delante de Él. Y que Dios mora en nosotros. Amén. ¿Qué más grande? ¿Qué cosa más grande usted quiere? Por tanto, este juicio, un cumplimiento en parte en el año 70, así mismo como dice ahí, fueron llevados sus hijos con ganchos, como esclavos. La información que yo le di, los niños menores de 17 años eran vendidos como esclavos. Las mujeres violadas, esclavizadas por el orgullo. Por tanto, este juicio de Zacarías, aullad encimas de Basán, porque el bosque espeso, está hablando, hermano, de un juicio en toda la Palestina, tanto a grandes como a pequeños. Se nos fue el tiempo, hermano. Hemos discutido solamente 2 versículos. Y está preparando el profeta Zacarías la descarga que viene contra los malos pastores. Así, hermano, que lo que viene es mucho con demasiado. Lo que viene es mucho con demasiado sobre estos malos pastores en aquel entonces y hoy día, aquellos pastores que no están siguiendo el llamado, número 1, que no están viviendo la sana doctrina, que están oprimiendo las ovejas y que se creen dueños de la iglesia. Aquí el Señor, el dueño es Jesucristo. Amén. Y las ovejas son de Jesucristo. Amén. Vuelvo y lo repito, pastores que nos ven a través del internet, cuidado con la iglesia de Cristo, cuidado con las ovejas del Señor. No son suyas, son de Cristo. Por tanto, vaya estudiando estos versículos del 3, 4 y 5, que vamos a estar discutiéndolo la semana entrante en esta profecía de Zacarías. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Quiero ir prisa, hermano. La prisa nuestra es que Cristo venga. ¿Cuándo? Ahora mismo. Esa es la prisa que yo tengo. Que Cristo venga ahora. Y nos vamos, hermano, a nuestra patria celestial. Estamos aquí transitorios. Estamos, hermano, ¿usted sabe una cosa? Que Israel está en una diáspora. Y nosotros también. Esto no es mi casa. Esto no es su casa. Nuestra casa es celestial. Así que nos ponemos de pie, hermano.
Y continuamos con este culto de adoración que ya comenzó con la escuela dominical. La escuela dominical es culto al Señor. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, en acciones de gracias por tu amor, tu infinita misericordia, Señor. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias por el regalo inmerecido de la vida eterna, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a siempre estar agradecidos en este compromiso, Padre, de vivir en santidad, mi Señor. Estamos desposadas contigo, Señor Jesucristo. Y te esperamos, mi Señor, en cualquier instante. Ayúdanos, Padre, a prepararnos como si fuese de aquí a 100 años. Pero a esperarlo como si fuera ahora. Ayúdanos, Padre, a vivir en santidad conforme a tu voluntad. Dirige a tu iglesia, Padre Santo, a pastores que tú has llamado, que tú has ordenado, que tú has capacitado, a que ellos puedan estar enfocados en tu visión. La visión de la iglesia es la visión de la cabeza, que es Cristo, mi Señor. Que sean hombres rectos delante de tu presencia, mi Señor. Que traten bien a las ovejas, a tu grey, mi Señor, porque es tuya y tú se las has encomendado a ellos, mi Señor. Gracias por los buenos pastores. Gracias por nuestro pastor Asael González, mi Señor. Gracias por aquellos pastores que tú has llamado, mi Señor, y buscan esta encomienda día a día con tesón de servirte en tu obra, mi Señor. Gracias por cada hombre en este lugar, por cada mujer, por cada joven, por cada niño, mi Señor, de esta congregación, que es parte de la única iglesia de Cristo por la que tú vienes pronto. Pero también te damos gracias, Padre, y te pedimos por aquellos hombres y mujeres que como nosotros hoy han apartado este día para rendir culto al único Dios vivo y verdadero, mi Señor, a tu iglesia universal que está en todo este planeta Tierra, mi Señor. Gracias por ellos, mi Señor. Y ayúdanos a interceder, mi Señor. Y aquellos hermanos, mi Señor, que están pasando alguna necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria, mi Señor. Te damos gracias, mi Señor. Y ahora te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, a través de tu mensajero, tu vocero, tu atalaya, nuestro pastor Asael González, mi Señor. Que sea una palabra que simbre nuestros corazones, que sea una lanza que atraviese nuestra alma, mi Señor. Llénanos de humildad, mi Señor, para aceptar en lo que estamos erróneos, para aceptar donde estamos mal, mi Señor. Y quita todo orgullo de hombre de nuestras vidas, mi Señor. Te damos gracias, mi Señor. Y pedimos todas estas cosas creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor, mi Señor. Amén y amén. Gracias, papá.